¿Quiénes van a exponer? Ahí está. Se salió. Ya, licenciado, ¿se ve? Sí, pero Licenciado, ¿se tienes que escucha? poner Ricardo. Sí se ve. ¿Se escucha? Ya, licenciado, buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo uno. Estos son los integrantes del grupo. Los expositores de hoy son Helen Milenka Ávila Maita, Aide Ivonne Limachi Cortés y Ricardo Francisco Alea Peñalosa. Nosotros nos ha tocado los formularios como documentos mercantiles y formularios de impuestos nacionales, ¿no? Entonces pasamos a mi compañera Helen que va a hacer la introducción. Compañera Helen. Compañera Helen. Bueno, tal vez tiene algún problema de conexión. Vamos a Su indicar, micrófono que habilita, debe estar deshabilitado de Helen. ya, licenciado, mientras corrige su error la compañera Helen, vamos a proseguir. Yo voy a continuar. Vamos a hablar del formulario 520, ¿ya? El formulario 520, eh, este formulario es uso exclusivo para los contribuyentes que no están obligados a presentar registros contables y que pertenecen a las sociedades civiles y fundaciones no lucrativas, que son denominadas entidades sin fines de lucro. ¿A qué se considera estas entidades? Son asociaciones, fundaciones constituidas conforme lo dispuesto al Código Civil, así como organizaciones no gubernamentales como ONGs nacionales e internacionales, ¿no? Que están constituidas bajo un principio de autonomía patrimonial. También estas entidades pueden ser comerciales, pero están exentas, ¿no? Pero los ingresos no tienen que ser repartidos, tienen que ser, o sea, la finalidad es no distribuir los recursos entre los miembros, ¿no? Entonces, para decir, para relacionar este formulario con los formularios 500, podemos decir que son impuestos a las utilidades de las empresas, pero en entidades sin fines de lucro. Entonces acá tenemos una imagen del formulario. Este formulario se puede declarar vía virtual. Tiene tres componentes básicos en el cual están los datos principales. También hay una declaración jurada. También hay y el cálculo, ¿no? De los impuestos que hay que grabar. En realidad, tal vez en este caso para los formularios debería ser una exposición muy aparte porque es muy importante el entender y la importancia de los formularios, ¿no?
Pasamos al formulario 608. Ese formulario 608 como introducción vamos a decir que el régimen complementario al impuesto del valor agregado RC-IVA es un impuesto que grava los ingresos a las personas naturales. Su objeto es complementar el régimen del impuesto al valor agregado y sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas provenientes de inversión, de capital, trabajo y aplicación en conjunto de ambos factores. ¿Cuáles son algunos formularios de los cuales tenemos que declarar? Es el formulario 610 RC-IVA, el formulario 110, el formulario 608, el cual estamos tocando, RC-IVA, que es agente de retención, el formulario 604 de retenciones y la boleta de pago 1000. Acá tenemos una imagen del formulario 608, el cual tiene 18 campos en los cuales hay que llenar los datos. Tiene datos como monte de ingreso neto de planilla, salario mínimo nacional, importe sujeto a impuestos de planillas, tiene saldo a favor del fisco, facturas presentadas, impuestos netos del RC-IVA, el 13% del salario mínimo nacional, saldo a favor del dependiente de tributaria, saldo a favor del dependiente periodo anteriores. Se puede jalar, como es una especie de impuestos anuales, entonces puede tener saldo a favor, entonces se puede utilizar para la siguiente declaración. Como decía, estos formularios son para, son como agentes de retención, ¿verdad? Pasamos al formulario 692, impuesto a la transmisión gratuita de bienes inmuebles. Bueno, vamos a leer este concepto. Para aplicar este impuesto a la transferencia de bien inmueble, debemos realizar un repaso a la transmisión gratuita de bienes al impuesto a las transacciones que se paga con toda transferencia de bienes o derechos. Impuesto a las transacciones gratuitas de bienes. El artículo 102 de la ley 843 sobre el impuesto a las sucesiones a las transmisiones gratuitas de bienes establece que independientemente del impuesto a las transacciones se establece las siguientes alícuotas. El 1% a cónyuges ascendente o descendentemente, puede ser hijos o puede ser de hijo a padre, ¿no? Esto generalmente pasa cuando fallece el dueño de un bien, o puede ser que puedan dar bajo testamento, ¿no? El 10% para hermanas y otros colaterales, el 20%, más el 3% que es el impuesto que tienen que pagar. Acá tenemos la cabecera del formulario, en el cual podemos ver los campos. Acá tiene que estar el nombre del beneficiario, la dirección, todo, ¿no? Como muestra en la imagen. Tenemos también la parte en la cual es la información sobre los actuantes de la operación. Entonces, ¿quiénes son esos? El beneficiario y puede ser el dueño, el que ha fallecido o está dando en testamento, ¿verdad? Y la dirección. Acá está el factor para calcular, y en este ejemplo que tenemos acá arriba está bajo la base imponible y el 1%, porque en este ejemplo la hija es la que está como heredera, está declarando el bien, ¿no? Entonces, pasamos a mi compañera Aide. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo voy a exponer el formulario 950, impuestos especiales a los hidrocarburos y sus derivados. El objeto del impuesto es la importación y la comercialización en el mercado interno de hidrocarburos y sus derivados. Los sujetos pasivos obligados, toda persona natural o jurídica. La alícuota que se debe cancelar son tasas específicas por litro que se actualizan anualmente. La alícuota fija máxima del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados es de 3.50 bolivianos por litro. La declaración jurada del impuesto. La declaración
se realiza mediante la Oficina Virtual de Impuestos Nacionales. Vencimiento del pago de impuestos. Se realiza mensualmente de acuerdo al vencimiento según el último dígito del NIT. En la siguiente diapositiva, por favor. Compañero, la otra diapositiva. El formulario 400, que es impuesto a las transacciones. ¿Qué es impuesto a las transacciones? El formulario 400 se utiliza para el pago del impuesto a las transacciones IT, cuya alícuota es el 3% aplicado al total de los ingresos brutos devengados durante el periodo tributario. El alcance del IT, del impuesto a las transacciones. Este impuesto se paga toda actividad lucrativa y no lucrativa, empresas, comercios y entre otros. También esta declaración jurada del impuesto se realiza mediante la Oficina Virtual de Impuestos Nacionales mensualmente o bien por la terminación del número de NIT. Dentro de estos, del formulario, también vienen adjuntos para la presentación el 410, que sirve para las retenciones, el 440, que es las retenciones para agencias de viajes, y la 430, que es transferencias de anticipos de legítima. Eso sería todo, licenciado. Muchas gracias. Licenciado, buenas noches. ¿Puedo exponer? Pasa que recién he ingresado Hemos terminado la a la llamada. exposición. Licenciado, y no puedo. Ya terminamos la exposición. Por favor, dejen de compartir. Ahora sí. Ya. Perfecto. Gracias al grupo número 1. Hemos concluido esas exposiciones. Ahora, perdón.